Autobiografía de Santa Margarita María Alacoque, cuarta parte. Nos vamos adentrando, queridos hermanos, queridos amigos, que están siguiendo esta autobiografía al corazón de Jesús, es decir, a la revelación del corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque. Hasta por los momentos hemos ido conociendo la historia de su alma, esa relación con Jesús, el mirarse a ella misma tan poca cosa y mirar la grandeza del Señor. Hemos podido meditar, escuchar las resistencias que ella le ponía al Señor, los anhelos también de su corazón, por supuesto, de complacerle, y la determinación de hacer su voluntad, y cómo el Señor se complace en la determinación que ella tiene para entrar en la congregación que el Señor le había indicado, y como Él, siendo su voluntad, le abrió las puertas para que así sucediese. También encontramos una parte muy potente, que es el hecho de que ella se niega y resiste a todas las tentaciones que el mal le susurraba en su interior, con tal de que ella no ingresara al convento. La preocupación por la estabilidad de su mamá, la preocupación por la estabilidad de su hogar, eso le quebraba el corazón, pero era más inmenso el amor y la voluntad de Dios en ella que este amor humano tan importante, que sin duda alguna nos hace reflexionar, y la confianza plena en la voluntad de Dios. Dios jamás nos va a pedir que maltratemos o ignoremos el sufrimiento de un familiar o de un pariente si es que Él no tuviese la solución para eso. Primero Dios. Y ella encuentra su santidad y su tranquilidad en obedecer a Dios. Ella amaba a su mamá y se preocupaba por su mamá, pero sabía que lo más indispensable para su mamá era la misericordia de Dios, que la podía sostener aún más de lo que ella como hija podía alcanzar para la gloria de Dios. Entonces, queridos hermanos, qué alegría poder continuar escuchando esta historia, esta vida de esta santa tan hermosa, a través de la cual el Señor nos regaló el misterio de su santísimo y amadísimo corazón. 46. Las dos santidades de amor y de justicia. Me hacía el honor de conversar conmigo algunas veces como amigo o como un esposo, el más amoroso, apasionado, o como un padre amantísimo de un hijo único, y en otras formas de las cuales suprimo los efectos que esto producía en mí. Solamente diré que me hizo ver en él dos santidades, una de amor, la otra de justicia, las dos muy rigurosas, a su modo, y se ejercitarían continuamente sobre mí. La primera me haría sufrir una especie de purgatorio muy doloroso para alivio de las almas tenidas en ese lugar, a las cuales él me permitiría, según su beneplácito, dirigirse a mí. En cuanto a su santidad de justicia, tan terrible y espantosa para los pecadores, ella me haría sentir el peso de su justo rigor y me haría sufrir por los pecadores, particularmente por las almas que me están consagradas, por las cuales yo te haré ver y sentir luego lo que convenga sufrir por mi amor. Pero Dios mío, que conocéis mi ignorancia y la torpeza que tengo para expresarme y decir todo lo que ha pasado después entre vuestra soberana majestad y vuestra mezquina esclava. Dadme vos por los efectos operantes de vuestro amor y de vuestra gracia, el que pueda decir siquiera un poco de lo que es ininteligible y no perceptible por los sentidos, y que pueda hacer ver hasta qué exceso de liberalidad os ha llevado el amor a ser un objeto tan miserable y tan digno. 47. Resistencias a no dejarse llevar o conducir por Dios. Pero como no ocultaba nada a mi superiora ni a la maestra, bien que con frecuencia no comprendía yo misma lo que les decía, y ellas me dieron a entender que lo mío eran caminos extraordinarios que no iban de acuerdo con las hijas de Santa María. Y esto me afligió mucho, y fue causa de que no hubo diligencia que no intentara para alejarme de esos caminos. Mas era en vano, porque este espíritu ejercía ya tal imperio sobre el mío que no podía disponer de mí ni de mis otras potencias interiores,
que sentía completamente absorbidas en él. Me esforzaba para seguir el método de oración que me enseñaban y las demás prácticas, pero no se me quedaba nada. En vano leía mis puntos de oración. Todo se me borraba y no podía aprender ni retener, sino lo que mi divino maestro me enseñaba. Y esto me hacía sufrir mucho, porque destruían cuanto podían todas las operaciones divinas en mí, y me ordenaban que yo también lo hiciera. Y combatía contra él tanto como podía, siguiendo exactamente lo que la obediencia me ordenaba, para sustraerme a su potencia que reducía a nada la mía. Y yo me quejaba a él. Pero ¿por qué, soberano maestro mío, no me dejáis en la vía común de las hijas de Santa María? ¿Me habéis traído a vuestra santa casa para perderme? Dad vuestras gracias extraordinarias a aquellas almas escogidas que os corresponderán mejor y os glorificarán más que yo, que no os presento sino resistencia. No quiero nada sino vuestro amor y vuestra cruz, y ello me basta para ser una buena religiosa, que es todo lo que deseo. Me fue respondido: combatamos, hija mía, estoy contento, y ya veremos quién es el vencedor, el creador o la criatura, la fuerza o la debilidad, la omnipotencia o la impotencia, pero quien resulte vencedor lo será para siempre. Esto me arrojó en mayor confusión, y él me dijo: advierte que a mí no me ofenden todas tus oposiciones que haces por obediencia, por la cual yo entregué mi vida. Pero yo te quiero enseñar que soy el Señor absoluto de mis dones y de mis criaturas, y que no hay nada que pueda oponerse al cumplimiento de mis designios. Por eso no solamente quiero que hagas lo que tus superiores te digan, más aún que dejes de hacer lo que yo te ordene, si no cuentas con el permiso de ellos, pues yo amo la obediencia y sin ella nada hay que pueda hacerme grato. Esto agradó mucho a mi superiora y me ordenó abandonarme a su omnipotencia. Lo hice con grande alegría y paz, pero luego inundó mi alma, que antes sufría al recibir órdenes imposibles de cumplir. 48. Nuevo abandono querido por el Señor. Me pidió él, después de la Sagrada Comunión, le reiterara el sacrificio que ya le había hecho de mi libertad y de todo mi ser, lo que hice de todo corazón, con tal de que, oh soberano maestro mío, le dije: no hagáis aparecer en mi vida nada extraordinario, sino aquello que pueda causarme humillación y abyección delante de las criaturas y destruirme en su estima, porque, ay Dios mío, siento mi debilidad y temo traicionaros y que vuestros dones en mí no estén seguros. No temas nada, hija mía, me dijo él, porque yo mismo me volveré guardián de ellos y te devolveré incapaz de resistirme la pura cruz. 3 deseos imperiosos. Bueno, Dios mío, ¿me dejarás siempre vivir sin sufrir? 49. La pura cruz. 3 deseos imperiosos. Me fue mostrada enseguida una enorme cruz de la que yo no podía ver el extremo, toda ella cubierta de flores. He aquí el lecho de mis castas esposas, donde yo te haré consumar las delicias de mi puro amor. Poco a poco caerán sus flores, y no te quedarán sino las espinas, que ellas ocultan en atención a tu debilidad. Mas te harán sentir tan vivamente sus picaduras que tendrás necesidad de toda la fuerza de mi amor para resistirlas. Estas palabras me regocijaron en grande, pensando que no bastarían todas esas penas, humillaciones, menosprecios para calmar la sed que sentía de todo eso, y que no podría encontrar más grande pena que la que me producía el no sufrir, porque su amor no me dejaba en reposo ni de noche ni de día. Pero esas dulzuras me afligían. Quería la pura cruz y hubiera querido para esto ver mi cuerpo abrumado de austeridades o trabajo, del que tomaba cuanto mis fuerzas podían soportar, pues no podía vivir ni un momento sin sufrir, y entre más sufría,
más contentaba a esa santidad de amor que había encendido 3 deseos en mi corazón que me atormentaban constantemente. Uno de sufrir, el otro de amar y comulgar, el tercero de morir para unirme a Él. 50. Retiro para la profesión. Amor a la cruz. No me importaba ya ni el tiempo ni el lugar desde que mi soberano me acompañaba a todas partes. Me hallaba indiferente a todas las disposiciones acerca de mí, porque estaba cierta de que, habiéndose Él dado a mí, sin ningún mérito de mi parte, sino por su pura bondad, ya nadie podría quitármelo. Y esto me hacía estar contenta en todas partes. Lo experimenté cuando se me concedió el retiro para mi profesión, teniendo que cuidar una burra y su burrito en el jardín, pero no daba poca guerra. Y no me permitieron atarlos, ni que le mantuviera quieta en el rinconcito que me habían señalado para que no hiciera destrozos en otro lado. Y ellos no hacían sino correr, y no me dejaban descansar a mí hasta el ángelus de la tarde en que iba a cenar. Después había de volver durante una parte de maitines a su establo para darles de comer. Me hallaba tan contenta en esta ocupación que no me hubiera importado durara toda mi vida. Y mi soberano se mantenía tan a mi lado que todas las carreras que me era preciso hacer no me impedía el que yo recibiera grandes gracias como jamás antes había experimentado. Sobre todo lo que me hizo conocer sobre el misterio de su muerte y pasión. Pero sería describir un abismo, y la longitud del relato me hace omitirlo todo. Pero diré solamente que es lo que más me ha dado tanto amor por la cruz, que no puedo vivir un momento sin sufrir, pero sufrir en silencio, sin consuelo, alivio ni compasión, y morir con este soberano de mi alma, abrumado bajo la cruz de toda clase de oprobios, dolores, humillaciones, olvidos y menosprecios. Y esto me ha durado toda la vida, la cual, por su misericordia, ha transcurrido en estos ejercicios de puro amor. Él ha tenido cuidado que tales manjares no me falten y son tan deliciosos a su paladar que jamás dice ya basta. 51. Exigencias de la santidad de Dios. Una vez mi maestro me dio esta lección. Después de una falta mía, sabete que soy yo, un maestro santo y que enseño santidad. Soy puro y no puedo sufrir la menor mancha. Por eso es necesario que tú procedas con sencillez de corazón, con intención recta y pura en mi presencia, porque no puedo sufrir el menor desvío, y te haré conocer que si el exceso de mi amor me ha hecho tu maestro para enseñarte y modelarte a mi gusto y según mis planes, yo no puedo soportar almas tibias y cobardes, y que si con dulzura soporto tus flaquezas, no seré menos severo y exacto en corregir y castigar tus infidelidades. Es esto lo que me ha hecho experimentar toda mi vida. Cierto que puedo decir que no me dejaba pasar la menor falta en que hubiera caído, aunque fuera un poquito de voluntad o de negligencia, sin que después viniera la represión y el castigo, y aunque siempre templado por su misericordia y piedad infinita. Pero confieso que nada me era más doloroso y terrible que sentir que Él estaba disgustado contra mí, aunque no fuera tanto. Todos los otros dolores, correcciones o mortificaciones no eran nada en su comparación. Esto me obligaba a ir enseguida a pedir penitencia por mis faltas, pues Él se contentaba de aquella que la obediencia me daba. 52. No quiere las obras hechas por voluntad propia. Lo que reprendía más severamente era la falta de respeto y de atención delante del Santísimo Sacramento. Todo esto en el tiempo de oficio y de la oración. La falta de rectitud y de pureza de intención, la vana curiosidad, y aunque sus ojos puros y clarividentes descubren hasta las menores faltas de caridad y de humildad y las reprende severamente, sin embargo, nada es comparable a las faltas de obediencia, sea a los superiores,
sea a las reglas y la menor réplica con testimonio de repugnancia a los superiores le es insoportable en un alma religiosa. Te engañas, me decía él, si piensas agradarme con obras y mortificaciones en que la propia voluntad, habiendo hecho elección, busca más bien plegar la voluntad de los superiores. Sábete que rechazo todo eso como frutos podridos por la propia voluntad. Me causa horror en un alma religiosa y preferiría que gozara de pequeñas comodidades por obediencia a que se cargara de austeridades y de ayunos por su propia elección. Y cuando me ha seducido a hacer, porque yo quiero y sin su orden o de mi superiora, algunas mortificaciones y penitencias, no me permite ni siquiera que las ofrezca y me corrige y me impone una pena. Lo mismo que por mis otras faltas, cada una de las cuales encuentra su pequeña sanción con que Él me purifica para hacerme menos indigna de su presencia, comunicación y operación. Porque Él hacía todo en mí, y como una vez habiendo terminado un Ave Maris Stella de disciplina que me habían permitido, Él me dijo, esta es mi parte. Como yo continuara, ahora le das su parte al demonio, añadió. Y ello me hizo terminar al momento. Otra vez, cuando era por las almas del purgatorio, en el momento en que comencé a rebasar el tiempo para el que tenía permiso, me rodearon y se quejaron de que las estaba azotando. Esto me hizo proponer que antes moriría que sobrepasar los límites de la obediencia para otra vez. Y después de estas faltas, él me señalaba una penitencia. No encontraba nada difícil porque aún en este tiempo hacía que todas mis penas y sufrimientos estuvieran anegados en la dulzura de su amor, que yo le suplicaba a veces me retirara para poder gustar por complacer las amarguras de sus angustias, agonías, abandono de los hombres, oprobios y otros tormentos. Pero él me respondía que a mí me tocaba someterme indiferentemente a todas sus diferentes disposiciones y no a dictarle disposiciones. Y yo te haré comprender después que soy un sabio y prudente director, que sabe conducir a las almas sin que corran ningún peligro, cuando se abandonan a mí y se olvidan de sí mismas. 53. Primera manifestación del corazón de Cristo, 27 de diciembre de 1673. Una vez, estando delante del Santísimo Sacramento, encontrando un poco de tiempo entre las muchas ocupaciones que me daban, hallándome penetrada de esta divina presencia, tanto que me olvidé de mí misma y del sitio donde estaba. Me abandoné a este Espíritu Divino y le entregué mi corazón a la fuerza de su amor. Él me hizo reposar por largo tiempo sobre su divino pecho, donde me descubrió las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su sagrado corazón, que antes me tenía ocultos hasta ese día que me los descubrió por primera vez, pero de una manera tan efectiva y sensible que no me dejó ningún lugar a dudar por los efectos que esta gracia produjo en mí, que ando siempre temerosa de engañarme en todo lo que digo que pasa en mí, y he aquí como me parece que aquello pasó. Él me dijo, mi divino corazón ama tan apasionadamente a los hombres que a ti en particular, que no pudiendo contener en sí mismos las llamas de su ardiente caridad, necesita que se comuniquen a otros por tu medio, y que Él se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos tesoros que a ti te descubro y que contienen las gracias de santificación y salvación que pueden salvarlos de perderse. Y yo te he escogido como un abismo de indignidad y de ignorancia para la realización de este gran designio, a fin de que todo esto sea hecho por mí. 54. La discípula bien amada del Sagrado Corazón. Después él me pidió mi corazón, y yo le supliqué lo tomara, y él lo tomó, y lo puso en el suyo adorable, en el cual hizo que lo viera como un pequeño átomo que se consumía en aquella ardiente hoguera, de donde retirándolo como una llama en forma de corazón,
lo volvió al lugar de donde lo había tomado y me dijo: «He aquí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una pequeña chispa de sus más vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consuma hasta tu último instante, y cuyo ardor no se extinguirá ni podrá tener refrigerio, a no ser un poco, en la sangría por la cual yo marcaré de tal manera la sangre de mi cruz, que te traerá más de humillación y sufrimiento que de alivio. Por eso quiero que la pidas simplemente tanto para hacer lo que te he ordenado, cuanto para proporcionarte a ti misma el consuelo de derramar tu sangre sobre la cruz de las humillaciones, y como señal de que la grande gracia que acabo de hacerte no es una imaginación, y de que es el fundamento de aquellas que tengo reservadas para ti. Aunque he vuelto a cerrar la herida de tu costado, el dolor te quedará toda la vida. Y si hasta el presente no has llevado sino el nombre de mi esclava, te doy ahora el de la discípula bien amada de mi sagrado corazón». Después de un favor tan grande y que duró largo espacio de tiempo, durante el cual yo no sabía si estaba en el cielo o en la tierra, quedé por muchos días como febrizante y embriagada, de tal manera fuera de mí, que no podía volver a mí ni pronunciar una sola palabra, sino haciéndome violencia, y era menester hacérmela tan grande para ir al recreo o para comer, que me hallaba en el límite de mis fuerzas para dominar mi pena, lo cual me era una gran humillación. Ni podía dormir, porque esta llaga, cuyo dolor me es tan precioso, me causa tan vivos ardores que me consume y me hace arder estando viva. Y sentía una tan gran plenitud de Dios que no podía comunicarme con mi superiora como lo hubiera querido. Por penosa que fuera la confesión, como lo son estas gracias, y el decirlas por mi grande indignación, preferiría decir mis pecados a todo el mundo, y me hubiera sido una gran consolación si me lo hubieran permitido leer mi confesión general en el refectorio, para que todas vieran el gran fondo de corrupción que hay en mí, a fin de que no me atribuyeran nada de las gracias que recibía. 55. Visiones de los primeros viernes de mes. La gracia de que acabo de hablar a propósito de mi dolor de costado se me renovaba los primeros viernes de mes de esta manera. Este sagrado corazón se me presentaba como un sol fulgido de deslumbrante luz, cuyos rayos ardentísimos caían a plomo sobre mi corazón, que se sentía luego abrasado de fuego tan ardiente que me parecía iba a reducirme a cenizas. Y era particularmente este tiempo cuando el Divino Maestro me enseñaba lo que quería de mí al descubrirme los secretos de este amable corazón. Una vez, entre otras, que el Santísimo Sacramento estaba expuesto, después de sentirme retirada toda dentro de mí por un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, Jesucristo, mi dulce Maestro, se me presentó todo luminoso de gloria, con sus 5 llagas brillantes como 5 soles, y de esta sagrada humanidad salían llamas de todos lados, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía una hoguera, que abriéndose me descubrió su amante y amable corazón, que era la viva fuente de esas llamas. Entonces fue cuando me descubrió las maravillas inexplicables de su puro amor, hasta qué exceso él lo había llevado a amar a los hombres, de los que no recibía sino ingratitud y olvido. 56. Ella debe suplir la ingratitud de los hombres. Lo que más me hiere, añadió él, es que todo lo que sufrí en mi pasión, si ellos me dieran en retorno algún amor, estimaría en poco todo lo que he hecho por ellos y querría, de ser posible, hacer aún más. Pero ellos no tienen sino frialdad y rechazo para todos los deseos míos de hacerles bien. Pero al menos tú dame ese placer de suplir sus ingratitudes cuanto puedas y sea capaz. Y al mostrarle mi potencia, él repuso: toma, he aquí con qué suplir lo que te falta. Al mismo tiempo, abriéndome ese divino corazón,
Salió de él una llama tan ardiente que yo pensé iba a ser consumida por ella, pues me penetró hasta lo más hondo de mí, y no podía yo resistirla, y le pedí tener piedad de mi debilidad. 57. Peticiones de Jesús. Comunión frecuente, hora santa. Yo seré tu fuerza, me dijo él. No temas nada, sino atiende a mi voz, a lo que voy a pedirte para disponerte al cumplimiento de mis designios. Primeramente, me recibirás en el santo sacramento tanto cuanto la obediencia quiera permitirte, aunque por ello te vengan mortificaciones y humillaciones, las cuales recibirás como prendas de mi amor. Comulgarás además todos los primeros viernes de cada mes, y todas las noches del jueves al viernes te haré participar de la mortal tristeza que yo quise sentir en el jardín de los olivos, la cual tristeza te reducirá, sin que puedas comprenderlo, a una especie de agonía más ruda de soportar que la muerte. Y para acompañarme en aquella humilde oración que yo elevé entonces a mi Padre entre todas las angustias, te levantarás entre las 11 y las 12 de la noche para prosternarte una hora conmigo, el rostro contra el suelo, para aplacar la cólera divina y pedir misericordia por los pecadores, para endulzar en alguna forma la amargura que yo sentía por el abandono de mis apóstoles, que me obligó a reprocharles que no habían podido velar una hora conmigo, y durante una hora tú harás lo que yo te enseñe. Pero escucha, hija mía, y no creas ni te fíes ligeramente de cualquier espíritu, porque Satanás rabia por engañarte. Por esto, no hagas nada sin la aprobación de quienes te conducen, a fin de que, teniendo la autoridad de la obediencia, no te pueda engañar, porque no tienen ningún poder sobre lo que obedecen. 58. Pruebas, humillaciones, enfermedad. Durante este tiempo no me sentía ni sabía dónde estaba, y cuando me vinieron a retirar de ahí, viendo que yo no podía responder, ni siquiera sostenerme en pie, sino con mucha pena, me llevaron a donde estaba nuestra madre, la cual me encontró fuera de mí, encendida y temblorosa. Me arrojé de rodillas y ella me mortificó y humilló a todo lo que pudo, y esto me causaba un placer y me daba un gozo increíble, pues me sentía de tal manera criminal y confundida en extremo, que por riguroso que fuera el trato que me dieran, me habrían parecido dulcísimo, y después que le referí con extrema confusión lo que había pasado, ella se puso a humillarme aún más, y no me concedió nada entonces ni de cuanto yo creía que nuestro Señor me pedía hacer, y no trató sino con menosprecio cuanto acababa de decirle. Eso me consoló mucho, y me retiré con una inmensa paz. El fuego que me devoraba me arrojó luego en una fiebre continua, mas yo era demasiado feliz por sufrir para quejarme y no dije nada de ella hasta que las fuerzas me faltaron. Pero el médico conoció que ya hacía mucho tiempo que yo la padecía y sufrí todavía más de 60 accesos. Pero también jamás he sentido tanta consolación, pues aunque todo el cuerpo sufría extremos dolores, eso aliviaba un poco la sed que yo tenía de padecer, porque este fuego devorante no se nutría ni contentaba, sino con leña de la cruz, de toda especie de dolores, menosprecios, humillaciones y penas, y jamás sentía dolor tan grande que pudiera igualar al que tenía de no sufrir todavía más. Ya creían que me moría. 59. Visión de la Santísima Trinidad. Pero nuestro Señor, continuándome siempre sus gracias, me concedió una incomparable, pues me pareció, durante un éxtasis que tuve, que las tres personas de la adorable Trinidad se presentaron a mí y llenaron de indecibles consolaciones a mi alma. No pude explicar lo que me pasó entonces, sino que yo veía que el Padre Eterno, presentándome una fuente de cruz, toda ella erizada de espinas, acompañada de todos los instrumentos de la pasión, me dijo: «Toma, hija mía, te hago el mismo presente que mi amado Hijo. Y yo», me dijo el Señor Jesucristo, «te fiaré en ella como lo estuve yo,
y te haré ahí fiel compañía. Y la tercera de estas adorables personas añadió que él, que no era más que amor, me consumiría ahí al purificarme. Mi alma permaneció en una paz y gozo inconcebibles, pues la impresión que en ella hicieron estas divinas personas no se han borrado jamás. Se me presentaron en forma de 3 jóvenes vestidos de blanco, muy resplandecientes de luz, de la misma edad, estatura y belleza. No comprendí entonces, como lo he comprendido después, los grandes sufrimientos que aquello significaría para mí. 60. Se le pide una prueba de sus revelaciones. Me ordenaron que pidiera al Señor la salud. Lo hice con temor de ser escuchada, pero añadieron que se conocería bien si venía del Espíritu de Dios todo lo que a mí me pasaba por el restablecimiento de mi salud. Después de eso, me permitirían hacer lo que Él me había mandado, tanto a propósito de la comunión de los primeros viernes como de velar la noche del jueves a viernes, como Él pedía. Habiendo representado todas estas cosas a nuestro Señor, por obediencia al punto de que recobré la salud, porque la Santísima Virgen, mi buena Madre, habiéndome hecho gracia de su presencia, me acarició tiernamente y me aseguró después de larga plática: valor, mi querida hija, con la salud que te devuelvo de parte de mi divino Hijo, te resta hacer un largo y penoso camino, siempre bajo la cruz, y te atravesarán clavos y espinas, y serás desgarrada por azotes, pero no temas nada, yo no te abandonaré, y te prometo mi protección. Esta promesa la ha cumplido cuando he tenido necesidad de ella. 61. La santidad de Dios no tolera ninguna mancha. Mi soberano Señor continuaba siempre haciéndome gracia de su divina presencia actual y sensible, como lo he contado antes, y me prometió que así continuaría siempre, y en efecto, nunca me privaba de ella por ninguna falta que cometiera. Pero como su santidad no puede sufrir la menor mancha, Él me hace ver hasta la más pequeña imperfección, y no pudiéndola soportar, si interviene en ellas, aunque sea poco, la voluntad o la negligencia, siendo yo tan imperfecta y miserable, y cometiendo tantas, aunque involuntariamente, confieso que me es un tormento insoportable comparecer delante de esta santidad, cuando reconozco que he caído en alguna infidelidad, y no hay ninguna clase de suplicios a lo que no me ofreciese antes que soportar la presencia de este Dios santo, cuando mi alma está manchada por alguna falta. Me sería 1000 veces más dulce arrojarme a un horno encendido. 62. Horrible representación de lo que es ella. Una vez, habiéndome dejado llevar de cierto movimiento de vanidad al hablar de mí misma, Dios mío, cuántas lágrimas y sollozos me costó esta falta, porque cuando estuvimos Él solo conmigo, sola, me reprendió de esta manera con un rostro severo. ¿Qué tienes tú, polvo y ceniza, de qué poder glorificarte? Pues que no tienes tuyo sino nada y miseria, que nunca debes perder la vista ni salir del abismo de tu nada. Y a fin de que la grandeza de mis dones no te haga desconocer y olvidar lo que tú eres, quiero que tengas un cuadro de ello delante de tus ojos. Y me mostró enseguida un horroroso cuadro, que era compendio de lo que soy, y me espantó tanto por horror de mí misma, que si no me hubiera sostenido hubiera caído desmayada de dolor. No podía comprender el exceso de tan gran bondad y misericordia por no haberme sumido en el infierno y haberme soportado, pues no podía yo soportarme a mí misma, y como era el tormento con el que castigaba en mí los menores movimientos de vana complacencia, me veía obligada a veces a decirle: «Oh Dios mío, hacedme morir u ocultad ese cuadro, pues no puedo vivir si lo estoy viendo». Pues Él imprimía en mí penas insoportables de odio y de venganza contra mí misma, pero la obediencia no me permitía ejecutar los rigores que esto me sugería, y no pude expresar lo que sufría, mas como sabía que estos
que este, soberano de mi alma, se contentaba con lo que la obediencia me ordenaba y que él mucho se complacía en verme humillada. Esto me hacía muy fiel en acusarme de mis faltas para recibir penitencias, pues aunque fuera muy ruda, no me parecía sino dulce refrigerio, al lado de la que él mismo me imponía. Él, que ve faltas en lo que pareciera puro y perfecto. Es lo que me dio a conocer un día en Todos los Santos, en que oí inteligiblemente: ninguna mancha en la inocencia, nada se pierde en la potencia. Aquí en el cielo, que es mi casa, reina el amor y nada pasa. Las explicaciones que me dio de estas palabras me han servido largo tiempo de meditación. Ninguna mancha es la inocencia, es decir, que no había que soportar ninguna mancha en mi alma ni en mi corazón. Nada se pierde en la potencia, es decir, que yo le debía todo dar y abandonar, y que Él era la omnipotencia misma, y que nada había que perder si se le daba todo a Él. Las otras dos cosas se entienden del cielo, donde nada pasa, nada termina, porque todo es eterno y se consuma en el amor. Y como me mostró al mismo tiempo una muestra pequeña de esta gloria, exclamé: ¡Oh Dios! ¿En qué transporte de gozo y de deseo esto me pone? Estaba yo en retiro y pasé todo el día en estos placeres indecibles, de los cuales me parecía que no había otra cosa que hacer sino irse pronto a gozar de ellos. Pero estas otras palabras que escuché me hicieron conocer cuán descaminada iba. Helas aquí. ¿Tan fácilmente ir a Jesús? Solo se llega por la cruz. Y enseguida, cuando puso bajo mis ojos todo lo que me esperaba por sufrir en mi vida, todo mi cuerpo se estremeció, aunque no la vi tan claro en esa pintura como lo vi después, por los efectos que de ella vinieron. Fin de la cuarta parte. Que Santa Margarita María Alacoque interceda por nosotros, para que nos dejemos amar por el corazón del amado, y para que a través de sus ojos podamos ver nuestra nada y podamos ver su todo. Gracias, Señor. Gracias, amantísimo corazón de Jesús, que tanto nos amas. Haz arder nuestros corazones a ti, y que pronto nos hagamos muy devotas de estar todos los primeros viernes de mes adorándote y contemplándote, amándote por los que no te aman, confesarnos con verdadera conciencia de quiénes somos, pero sobre todo de quién eres tú. Gracias, Jesús. Gracias, Santa Margarita María Alacoque. Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan. ¿Te ha gustado este audiolibro? Cuéntame, ¿qué ha dejado Santa Margarita en tu corazón? Recuerda comentar, compartir, suscribirte y activar las notificaciones. Colabora con Samaritanos por el Mundo. Dios te bendiga.